extractivismo. Un aplauso para él. Gracias, Marta, y muy buenos días todavía, compañeros aquí de Flor y Canto y del colectivo 2 de Julio. Bueno, pues efectivamente nada más comentarles con todo esto de la influenza que salió la alerta intempestivamente el jueves a eso de las 10:30, 11 de la noche. Y bueno, un servidor, pues digo yo, desde el primer momento en que escuché la manera en que estaban haciendo ese anuncio, dije pues voy a emitir un artículo sobre ello. Saben que muchos de ustedes que yo soy abogado también, aparte de estar en medios de comunicación, y lo titulé Epidemia de influencia o pretexto para declarar un estado de excepción. Y esto en base al artículo 29 de la Constitución, que precisamente prevé esta situación. Nos dice que en caso de que haya una invasión, una sublevación o cualquier situación que ponga en grave peligro a la sociedad, pues se va a declarar estado de excepción por iniciativa del presidente de la República, no le hace que se escure, junto con su gabinete y con la aprobación del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en caso de que esté en receso el Congreso. ¿Y pues qué implica esto? Pues que al presidente le dan facultades de dictador. Es el que tiene que tener todas las decisiones, todas las facilidades para hacer frente a esa situación. O sea, ni siquiera el Congreso lo puede limitar. Esto ya sucedió alguna vez en los años 40, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, y bueno, estaba plenamente justificado cuando México declara la guerra. Se declaró ese estado de excepción en todo el país. Y aún así, en el escrito les digo, hay una consecuencia funesta que nos dejó ese estado de excepción, que son las famosas partidas secretas del presidente. Porque en ese entonces, como el presidente tenía que tener todo a su disposición para hacer frente, en dado caso, a una invasión, en el presupuesto se le aprobó un dinero del cual él podía disponer de manera libre y no darle cuentas a nadie, ¿no? Se lo podía gastar en lo que fuera y no reportarlo. Y esto estuvo hasta el sexenio de Cedillo, que fue cuando ya se quitó. Entonces yo les hice ahí la advertencia, le digo, aguas porque nos pueden querer meter gol en esta situación. Incluso puse abajo, ojalá que me equivoque, ojalá que sea alarmismo mío, un alucín por ahí mío, ¿no? Pero pues lamentablemente no me equivoqué. El día de ayer, en el diario oficial de la Federación, cosa rara porque el diario oficial nada más publica normalmente de lunes a viernes, los sábados no, saca un decreto publicado por Felipe Calderón, en el cual, en base al artículo 73, en una fracción, me parece que es la 10, y hay aparte un parrafito ahí, el apartado primero, se establece que en caso de epidemias, la Secretaría de Salud podrá tomar todas las medidas que considere pertinente para hacer frente a una situación así. Entonces, en base a eso, sacan un decreto con 13 fracciones, de las cuales 8 son violatorias de garantías. Se está, por ejemplo, restringiendo la libertad de tránsito. Incluso prevé que, si la emergencia lo amerita, pueden tomar el control del transporte público, cualquiera que sea su modalidad, o sea, manejado por el Estado, como el metro, o público concesionado, como por ejemplo los microbuses, que son transportes concesionados. Y también prevé tomar el control de aeropuertos. Y prevé también incluso limitar actos como este. Dice, en caso de detener la epidemia, se va a restringir actividades de reunión. Están restringiendo la actividad que estamos haciendo ahorita, la libertad de reunión y asociación política del artículo 9 de la Constitución. También establece el control de los medios de comunicación para que supuestamente ayuden a difundir todo lo que está sucediendo en torno a las medidas de prevención, pero bajita la mano ya está diciendo, los voy a controlar, yo les voy a decir qué tienen que decir, cuándo lo tienen que decir, a qué horas y todo. Entonces ahí ya están coartando el derecho de libre información. Entonces todo esto es muy grave porque yo ya se los había advertido. Ahora, yo saqué otro artículo también el día de ayer, que lo titulé Juegos de Guerra, Emergencia Epidemiológica. ¿Y por qué lo saqué así? Porque recordemos que hace una semana, casualmente, en Miami, comenzaron ejercicios de la Marina de Estados Unidos con la Marina Mexicana.
También dicen que en Estados Unidos hay algunos casos de influenza porcina y que también Canadá está alerta. Canadá también está, según así, como que en alerta máxima por si le llega un caso. Curiosamente, los 3 países están involucrados en una alianza militar que es el ASPAN. Y también, curiosamente, se está generando mucha información que el Estado obviamente está tomando nota, lo menciono abiertamente, el CISEN, que es inteligencia civil, la sección segunda de la Defensa Nacional, que es inteligencia militar, están viendo cómo reacciona la gente. Hemos visto reacciones de pánico. Ya se agotaron en las farmacias los tapabocas, sobre todo en las zonas de hospitales. Y aparte, bien caros, ¿no? Entonces empiezan a bisnear también algunos medicamentos tradicionales para la gripe, ¿no? Antivirales, antihistamínicos, etcétera, ya se agotaron. Estamos viendo también las calles vacías aquí en la Ciudad de México, que es una de las que tiene esa emergencia. Es una reacción de pánico. También estamos viendo que evalúan la reacción de los medios de comunicación, porque ustedes ahora sí parece como cadena nacional, ¿no? Televisa, TV Azteca, o prendan cualquier estación de radio y están, y no, que la influenza, y no salen de ahí, y diciendo las medidas preventivas y demás. Entonces ahí también están evaluando cómo reaccionan los medios de comunicación. Y hasta ahorita en los medios masivos no ha habido una voz crítica. Ahora también nos están evaluando a nosotros, a los grupos de disidencia, a los que estamos en resistencia civil, también evalúan cómo estamos. Y yo la verdad pues les doy una felicitación a Flor y Canto por haberse reunido. ¡Resistencia! 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 Qué bueno que decidieron reunirse, porque lamentablemente hay otros grupos que cancelaron sus actividades, entraron en esta dinámica de no, ¿sabes qué? Pues mejor por prevención no nos juntamos, ¿no? Mejor hasta nuevo aviso incluso, ¿no? No marcan una fecha de regreso. Y eso también lo evalúan, y no nada más del movimiento que encabeza López Obrador y otros movimientos. Amnistía Internacional también me mandó un correo diciéndome, ¿sabes qué? Mis actividades de este fin de semana se cancelan ya. Hasta nuevo aviso también. Entonces ellos también están tomando nota. Y el problema es precisamente esa autolimitación de la disidencia. Porque quiere decir que, mira, ¿para qué me meten una bronca como en 68 de echarles el ejército, de hacer una masacre y asumir el costo político? Mira, con una cuestión de una emergencia médica, se desactivan solitos, ni siquiera les tengo que decir yo que no se junten, solitos deciden ya no juntarse. Y eso está mal, la verdad, por eso sí, digo, qué bueno que Flor y Canto, qué bueno que no cancelaron, qué bueno que decidieron reunirse y hacer caso omiso y no dejarse llevar por el pánico, ¿no? Ahí sí una felicitación. ¡Se siente! ¡Floridato está presente! ¡Se siente! ¡Floridato está presente! ¡Tenemos miedo! Y bueno, pues hay que estar atentos a la recomendación que hacemos. Esta nota pues sí se ha difundido mucho, incluso un compañero también bloguero, Pixel en Resistencia, él, bueno, yo lo puse en su blog, él es el que da cuenta del decreto y pues él incluso menciona que ha recibido amenazas por haberse publicado ese escrito. Él dice, a mí me llegaron amenazas, dice, a este blog por el escrito de Jesús cuando lo publicó. Dice, sin embargo, pues desgraciadamente el tiempo ya le dio la razón, porque ahí está el decreto, ¿no?, de Calderón. Todavía no es un estado de excepción, hay que aclararlo como tal, porque para eso tiene que tener la aprobación del Congreso de la Unión. Pero sí hay que estar atentos porque no se les vaya a ocurrir. Sabemos que el PRI y el PAN, pues, juntos ahí hacen la mayoría, ¿no? Entonces hay que estar atentos para que esa situación no se haga y que se denuncie, ¿no? Y también, ya nada más para acotar, que fue como cerré el segundo artículo, pues hay varias preguntas que no nos han contestado. Se nos dice mucho de que no nos reunamos, que no vayamos a conciertos, a partidos de fútbol y que los niños en casa. Pero yo digo, bueno, no nos han dicho en sí el rango de edad de la gente que se ha enfermado y que ha fallecido. Nosotros que vivimos aquí en el Distrito Federal, no nos han dicho cuántos casos hay reportados. Nadie lo ha comentado, tampoco del Estado de México. No nos han dicho, por ejemplo, a qué sector pertenece esa población. Si es gente que vive en zonas rurales o es gente que vive en la ciudad o en zonas semi-urbanizadas, qué actividades hacían, porque si es una enfermedad que se deriva de un virus de los puercos, supongo yo que el origen es de gente que trabajaba en granjas o en rastros, y eso no nos lo han informado. Entonces hay muchas preguntas así que sería importante, si es real lo que está pasando, que las llegan a conocer. Y otra cosa,
las medidas sanitarias pues no son muy adecuadas, sobre todo porque en Europa llevo el caso de la gripe aviar y en Inglaterra, y yo tengo familiares allá, y ahí me dicen, bueno, cuando estuvo lo de la gripe aviar, que es más contagiosa y que esa sí es letal en el 70% de los casos de que lo contraigan, dicen, las medidas eran solamente gente que se migraba del campo a la ciudad, se desinfectaban los zapatos y en los aeropuertos lo mismo. Pero nunca se suspendieron las actividades culturales, ni académicas, ni laborales, no se metió en este pánico, ni que tapabocas. Y eso que ese sí es un virus mucho más contagioso y mucho más letal que el que está ahorita. Y no hubo esas medidas. Entonces ahí también está otro cuestionamiento que le haría yo a las autoridades de salud. Pues es cuánto, compañeros aquí de Flor y Canto. ¡Bravo!